Y de acuerdo a nuestra lectura bíblica anual, ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos leyendo los Evangelios, así que el día de hoy vamos a tener nuestra primera reflexión en el Evangelio de Mateo. El título de la reflexión es Un cambio de adentro hacia afuera, y vamos a hacer la lectura del capítulo 5 de Mateo, versículos del 11 al 20. Mateo 5, versículos del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienta acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Estos versículos forman parte del famoso Sermón del Monte que dio Jesús al comienzo de su ministerio aquí en la tierra. Y en estos versículos podemos ver cómo Jesús le explica a sus seguidores cómo vivir una vida cristiana conforme a los valores cristianos, los cuales son muy diferentes a los valores del mundo. La forma de vivir del cristiano tiene que ser muy diferente a la misma forma que viven las personas en el mundo de manera natural, de manera normal. Pero no solo el cristianismo es diferente a los valores del mundo, sino también es muy diferente a la religión. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué significa que los valores cristianos sean muy diferentes a la religión? No, el cristianismo es una religión. Sí y no. Sí, en el sentido de que el cristianismo entra en lo que el mundo identifica como una religión, que es un conjunto de creencias y normas de comportamiento con las que el hombre reconoce su relación con Dios. Pero la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión es que en las demás religiones tú tienes que cumplir una serie de disciplinas morales para salvarte. Pero en el cristianismo, Dios mismo ha venido a cumplir con lo que tú y yo no podemos hacer. Y lo ha hecho para salvarnos. En otras palabras, en las demás religiones tú te salvas a ti mismo, pero en el cristianismo Dios ha venido a salvarte. Y eso es algo completamente diferente a la religión. Ahora, Jesús les está explicando esto a sus seguidores en el Sermón del Monte. El cristiano no vive conforme al mundo, pero tampoco vive de una forma religiosa. Entonces, dice el versículo 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienta acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces aquí Jesús está advirtiendo algo, está advirtiendo a sus seguidores acerca de que de la misma forma que él va a ser perseguido, de la misma forma que él va a ser menospreciado y humillado, sus seguidores también lo serán. Sus seguidores también van a ser menospreciados, sus seguidores también van a ser maltratados. Y les anima a amar a esos perseguidores, a amar a esas personas que les hacen mal, de la misma forma que Él los ama, de la misma forma que Él ha decidido venir a rescatar y a salvar a aquellas personas que lo rechazan, aquellas personas que no quieren tener ninguna relación con Él, de entre las cuales estamos tú y yo. Pero fíjense, la religiosidad es muy peligrosa, más de lo que imaginamos. Muchos han dicho, Cristo fue asesinado por los judíos.
Pero si lo piensan, eso era realmente lo esperado, eso era lo que realmente tenía que pasar. Jesús se relacionaba con judíos, sus amigos eran judíos, sus seguidores eran judíos, sus enemigos eran judíos. Entonces, ¿quién tenía que matarlo? Los judíos. Eso era lo esperado. Lo esperado era que sus asesinos fueran judíos, pero en realidad eso no nos dice realmente lo que pasó. ¿Quién mató a Jesús? Las personas religiosas mataron a Jesús. Fueron ellos los que se enojaban cada vez que Jesús decía algo, y mientras más revelaba quién realmente era, más lo querían matar, más enojados se sentían. Las personas religiosas fueron las que mataron a Jesús. Si se dan cuenta, en el ministerio de Jesús, él fue amable con las personas del mundo cuando se acercó a enfermos, cuando se acercó a la gente considerada como mundana, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Él fue amable con ellos, pero siempre que se acercó a las personas religiosas, fue severo, fue duro con ellos. Y esta es la clave para entender el Sermón del Monte. Este no fue un sermón para personas del mundo, sino para las personas religiosas, personas que estaban poniendo su confianza en lo que hacían, en seguir la ley, y menospreciaban y se sentían superiores a los que no seguían la ley, a los que no vivían conforme a la forma que ellos vivían. Jesús les estaba diciendo, están viniendo a Dios de la forma incorrecta. De eso se trata el Sermón del Monte. Y tal vez alguno de ustedes esté pensando que estoy bromeando porque tal vez creen que el cristianismo es dejar la forma mundana de vivir para ahora vivir de acuerdo con lo que dice la Biblia o seguir la ley. Pero la respuesta es no. Eso no es el cristianismo. Es parte del cristianismo, pero eso no es el centro del cristianismo. Y eso es lo que está explicando Jesús en este sermón. Si quieres estar en el reino de los cielos, hay una bondad en el evangelio que supera ampliamente la justicia religiosa. En el evangelio hay una bondad que supera ampliamente a seguir la ley y a sentirte superior a las demás personas porque tú sí sigues la ley y los demás no. Pero ¿cuál es esa bondad? Vean lo que dice el versículo 14. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí Jesús está hablando de dos tipos de luz. Una que se oculta en una canasta y otra que es expuesta en un lugar alto para iluminar a las demás personas que están en la casa. La primera diferencia entre la bondad del evangelio y la justicia religiosa es la relación que existe con el mundo. El cristianismo es algo que no solamente es útil para ti mismo, para tus intereses, para tu egoísmo y para tu propio beneficio, sino que la fe en Cristo es algo que debe ser útil para las demás personas a tu alrededor. Hay muchos cristianos que piensan que su salvación es para ellos mismos, que están en una canasta, que deben permanecer juntos y aislarse del mundo hasta que venga Cristo por segunda vez. Se dan cuenta que para las personas religiosas su salvación es algo que solamente será útil cuando Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, eso no es así. Las buenas noticias del evangelio son buenas noticias para ti y también son buenas noticias para los que están a tu alrededor, para tus vecinos, para tus compañeros en el trabajo, para tus clientes, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. En el versículo 13 dice, ustedes son la sal. Debemos entender que la sal en el tiempo de Jesús se usaba para retrasar el proceso de putrefacción de la carne. En esos tiempos no había refrigerador. Entonces, ¿qué utilizaban? Utilizaban la sal para preservar la carne. Y esa es de una manera simbólica, de una manera ilustrativa, lo que es nuestra labor aquí en la tierra. Este mundo está caído y está en un proceso de putrefacción. Pero nosotros como cristianos necesitamos funcionar como ese agente conservador, como esa sal que retrasa el proceso de descomposición. Muchas personas religiosas dicen, no sirve de nada trabajar por el beneficio de esta ciudad, porque todo se está yendo al infierno. Pero Jesús nos está diciendo en su sermón que el cristiano es aquel que trae esperanza a las personas. El cristiano es aquel que retrasa la maldad y que retrasa la injusticia que hay en este mundo. Cuando hay injusticia hacia los vulnerables, los cristianos entran ahí. Cuando están matando a niños antes de nacer, los cristianos entran ahí. Cuando están violentando a algún sector de la sociedad, los cristianos tendrían que entrar ahí. Cuando
el gobierno está haciendo leyes en contra de la ciudadanía, los cristianos tendrían que entrar ahí. Sin embargo, muchas veces preferimos quedarnos en nuestras iglesias, en nuestro círculo, y no salir de ahí, estar en esa canasta oculta, en lugar de ser expuestos en un lugar alto para hacer luz y bendición para las demás personas. Pero hay otra función de la sal. Vea lo que dice el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, la sal también es algo que, además de preservar la carne para que no se descomponga tan rápido, también es algo que se utiliza para mejorar el sabor de las cosas. Estaba pensando esto al hacer esta reflexión, de que muchas veces realmente no nos gusta el sabor de la comida. A lo mejor no te gusta tanto cómo sabe esa carne, a lo mejor no te gusta tanto cómo sabe ese pescado o ese pollo asado, pero sabe mejor cuando le ponemos sal. Entonces, tal vez no nos gusta el sabor de la comida, sino tal vez lo que nos gusta es el sabor de la sal, pero no, realmente la intención de la sal es combinar con todos estos ingredientes a la cual se la ponemos para que mejore su sabor, para que tenga sentido, para que tenga peso, para que tenga gloria. Los cristianos harán que la vida sepa mejor, harán que la vida sea algo glorioso para las personas que no tienen esperanza. Y por otro lado, las personas religiosas siempre harán sentir a las personas de este mundo como personas condenadas. Fíjense, no estamos diciendo que el cristianismo tenga que ser popular, porque muchas personas pueden estar interpretando esto que estoy diciendo como que el cristianismo tiene que recibir a todas las personas que son vulnerables y amarlas así como son. Sí debemos de velar por su justicia, pero el evangelio tiene que ser algo que incomode a las personas. Si una persona homosexual va a venir a la iglesia, esa persona homosexual tiene que entender que su forma de vivir es pecaminosa de la misma forma que el mentiroso, de la misma forma que el adúltero, de la misma forma que el enojón, de la misma forma que el borracho, de la misma forma que todos los demás pecados. Pero el evangelio tiene que ser claro y profundo en su mensaje y debe incomodar el pecado de las personas. Pero al mismo tiempo, el cristiano es aquel que está ahí para ponerse en contra de las injusticias y las vulnerabilidades que reciben las personas de este mundo. Si una persona homosexual está siendo violentada por la sociedad y está siendo maltratada por la sociedad, el cristiano tendría que ser el primero que defendiera a esa persona homosexual ante esos problemas. Pero realmente ahora en nuestra sociedad parece que es al revés, parece que ahora estos sectores vulnerables están siendo empoderados para atacar a los sectores que parecerían ser más poderosos, como tal vez los sectores religiosos, pero no estoy diciendo que el evangelio tenga que ser popular. El evangelio tiene que ser duro y confrontar el pecado de las personas, pero al mismo tiempo recibirlas, porque entonces el que entiende el evangelio entiende que no es salvo por ser una buena persona, no es salvo por cumplir las leyes de una manera perfecta, sino es salvo por gracia. Y entonces, como es salvo por gracia, no se puede sentir superior que las demás personas a su alrededor. Fíjense, una forma en la que podemos entender o darnos cuenta si estamos viendo este mundo de una forma religiosa o si realmente la estamos viendo desde los lentes del evangelio. Si tú ves a una persona y dices, esa persona nunca va a ser un cristiano, esa persona realmente está muy mal, jamás va a venir a la fe en Cristo. Entonces tú estás viendo el mundo desde los lentes religiosos, porque piensas que entonces la salvación es por medio de méritos, que la salvación es por medio de obras. Pero no, si recuerdas que tú has venido a la fe en Cristo no por tus méritos, sino por la gracia del Señor, entonces puedes entender que esas personas que no viven conforme a la forma en la que tú esperarías que tendría que vivir un cristiano, esa persona también tiene la misma esperanza que tú tienes de venir algún día a poner su fe en la obra del Señor Jesús. Ahora fíjense lo que dice el versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, que podamos ser sal y luz en la vida de las personas a nuestro alrededor debería de ser algo que el cristiano tendría que hacer como su modus vivendi, como su forma de vivir, ser sal y luz, ser de bendición para otras personas. Pero esto no lo vamos a hacer para ganarnos nuestra salvación, sino en respuesta a la salvación que ya Cristo nos dio. Y solamente podemos ser sal y luz en este mundo cuando nos percatamos de algo muy importante que también dice el versículo 16, dice, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Solamente tú vas a poder ser sal y luz en este mundo cuando entiendes que Jesús es tu Padre. Fíjense, un esclavo no puede fallar, un religioso no puede fallar, porque si falla el religioso, entonces, ¿qué espera el religioso? Espera el castigo de parte de su Dios, espera que Dios deje de amarlo porque no está viviendo conforme a la forma que debería de vivir. Sin embargo, el cristiano ya no se ve como un esclavo, ya no se ve como alguien que tiene que cumplir forzosamente la ley. El cristiano ahora se ve como un hijo, sabe que va a fallar, pero aunque falle, va a ser perdonado. Esa es la gran diferencia entre alguien que puede ser sal y luz en este mundo. Alguien que reconoce que ya no es un esclavo, sino que es un hijo y que va a fallar, porque nuestra condición de pecado nos dice que vamos a fallar muchas veces en este mundo, pero cuando fallemos, nos alegramos de que gracias a la obra de Cristo es que somos perdonados, que gracias a que ahora somos hijos de Dios, Él nos acepta como un padre y otra vez nos ofrece de nuevo su misericordia para que vayamos a Cristo y obtengamos el perdón y otra vez estemos en una buena relación con Él. Solamente podemos ser sal y luz cuando recordamos que somos hijos amados y entonces podemos mostrar gracia y bondad a todos los demás. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 16. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Entonces tenemos que entender en estos versículos que la ley de Dios es preciosa. Está diseñada por un Padre que nos ama con un amor perfecto y que ha dejado su ley para que nosotros entendamos como sus hijos la forma en la que Él desea que vivamos. Pero de la misma forma en que la ley es preciosa, también la ley nos condena. La ley nos recuerda que no podemos cumplirla. El religioso cree que puede cumplirla. El religioso pone su esperanza y su confianza en su desempeño y lo que él puede hacer. Pero el cristiano recuerda que Cristo vino a cumplirla. El cristiano recuerda que es necesario seguir la ley porque para Cristo es necesario seguir la ley. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Sin embargo, el cristiano entiende que su salvación no depende de seguir la ley. Sigue la ley como un resultado de gratitud debido a que es salvado. Fíjense la diferencia. El religioso piensa que la salvación está en cumplir la ley. Sin embargo, el cristiano recuerda que Cristo ya vino a cumplir la ley por nosotros y en respuesta a la salvación que se le ha sido ofrecida, responde al intentar seguir esa ley. Va a fallar. Nunca la vamos a poder cumplir de manera completa, pero nos vamos a esforzar, no la vamos a menospreciar. Para Dios es importante la ley porque Cristo vino a cumplirla en nuestro lugar. Y dice el versículo 20, les advierto, a menos que su injusticia supere la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cómo nuestra justicia superará a la de los maestros de la ley y a la de los fariseos? Ellos se dedicaban a eso, ellos se dedicaban a estudiar la ley y obedecerla. Ese era su trabajo, estudiar la ley y obedecerla. ¿Cómo nuestra justicia puede superar a la justicia de los maestros de la ley y a la de los fariseos? Al leer este pasaje podemos pensar que tenemos que esforzarnos a seguir la ley, justamente eso que está diciendo Cristo que no tenemos que hacer, ser personas religiosas, pero al leer el versículo 20 parece como si Jesús estuviera contradiciendo y nos estuviera diciendo, no, ustedes tienen que obedecer la ley, pero no, Jesús no nos está diciendo eso. Él sabe que es imposible que nosotros podamos seguir la ley. Jesús sabe que es imposible que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Jesús sabe que es imposible que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Fíjense, el cristiano es alguien que se salva por buenas obras. A ver, ¿qué estás diciendo, Rodrigo? No que no nos salvamos por ser personas religiosas, sino por poner nuestra fe en Cristo, sí. El cristiano se salva por buenas obras, pero no por sus buenas obras, sino por las buenas obras que realizó Jesús.
Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y sin embargo, aunque Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar, fue tratado como el peor de los pecadores. Si tú pones tu fe en Cristo, aunque seas el peor de los pecadores, vas a ser tratado como el mejor de los justos, porque hay un glorioso intercambio. Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir y sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Tú y yo vivimos una vida que merece la muerte, que merece ser alejado de Dios. Sin embargo, al poner nuestra fe en Jesús, al poner nuestra fe en sus buenas obras por nosotros somos tratados como las personas más justas. Eso es a lo que se refiere. No a que sigamos la ley, sino a que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en lo que Jesús ya hizo por nosotros. La justicia de Cristo es lo único que nos puede hacer verdaderamente justos delante de Dios. Y oremos esta noche para que a la luz de este gran amor que se nos ha sido dado, nuestros corazones deseen vivir para la gloria de ese Dios que al ver nuestra condición decidió salvarnos, y que también deseemos ser sal y luz para el beneficio de las demás personas a nuestro alrededor.